Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a hablar sobre un problema basado en el campo eléctrico, donde aprenderá a calcular por dos caminos diferentes, aplicando el teorema de Gauss y elementos infinitesimales, el campo eléctrico que genera un hilo conductor a una distancia del mismo. Bien, pues el problema sería estudiar el campo eléctrico que crea un conductor rectilíneo indefinido, siendo lambda su densidad lineal de carga, utilizando por un lado elementos infinitesimales de ese hilo conductor y por otro el teorema de Gauss. Bien, pues en principio tendríamos nuestro hilo, que a una distancia determinada, que luego llamaremos D, vamos a tener nuestro punto, y vamos a considerar un elemento que es el que tenéis resaltado en color verde, que sería el que vamos a denominar diferencial de X, y sobre el cual luego vamos a proceder a realizar la integración para los elementos infinitesimales. Ese diferencial está situado a una distancia R del punto, y esa R con la distancia perpendicular, que veremos que se llama D, forma un ángulo θ con respecto al punto. Bien, aquí ya tendríamos lo que es nuestro diferencial con respecto al ángulo, diferencial de θ, formado por la apertura, el arco que barre los extremos de ese ángulo, de ese diferencial de longitud del hilo, y tendríamos que la carga que asocia ese elemento diferencial de X, pues es la correspondiente a la densidad de carga lineal, lambda, por el diferencial de longitud asociado, diferencial de X. Con lo cual, este sería su producto, el correspondiente al diferencial de carga que tenemos. El campo asociado, el campo eléctrico asociado a ese diferencial de carga, sería un valor diferencial de E. Todavía no hemos integrado el campo, con lo cual no tenemos un campo real, sino un diferencial de ese campo, y sería 1 partido por 4pi epsilon sub 0. Si estuviéramos en un medio que no fuera el vacío, pues aquí habría que multiplicar por epsilon sub r, la permeabilidad relativa, multiplicado por el diferencial de carga partido por el cuadrado de la distancia. Si nosotros ponemos este diferencial de carga en función de la densidad lineal y de la longitud del hilo, tendríamos nuestro lambda por diferencial de X, que sustituiría a diferencial de Q en nuestra expresión. Bien, en un siguiente paso podríamos analizar que cuando yo tengo evaluado todo el hilo, vamos a tomar una muestra particular del hilo, porque esto luego lo vamos a extender desde la longitud más infinito hasta menos infinito, pues podemos ver que todas las componentes verticales se van a acabar anulando. Esto formaría como una especie de círculo, de disco, que verticalmente se van a ir anulando por pareja. Sin embargo, la componente horizontal, este diferencial de E sub X, se irían sumando todas las componentes porque lo que forman es como un cono cuya proyección horizontal sería la resultante. Esa altura del cono que formarían todos los diferenciales de campo en la componente X nos daría como resultado este diferencial de E sub X. Bien, pues si calculamos cuánto vale el campo eléctrico, dado que en la parte vertical esos diferenciales de E sub i serían 0, solamente vamos a tener la suma de todos los infinitos diferenciales de E sub x que tenemos, y eso lo representamos con nuestro símbolo de integral. Si multiplicamos el diferencial de E sub x, podríamos hacerlo como la proyección sobre el eje horizontal de todos los diferenciales de E, porque sería la proyección horizontal sobre el eje X de cada uno de estos diferenciales de E. Bien, pues nos quedaría entonces, sustituyendo la expresión, 1 partido por 4pi epsilon sub 0, todo esto es constante y lo sacaremos fuera de la integral, lambda, que también es una constante y se saldrá fuera de la integral, diferencial de x partido de r cuadrado por el coseno de θ. Si nos fijamos en el coseno de θ, ya hemos llamado a este término d, que es la distancia que separa el punto perpendicularmente al hilo rectilíneo, tendríamos que el coseno de θ, trigonométricamente, se puede calcular como d partido por r. Bien, pues, si ahora sustituimos nuestro valor, el valor que vamos a despejar de aquí, sabemos que R sería D partido por el coseno de θ, y ahora podemos calcular cuánto vale nuestra X para obtener nuestro diferencial de X, dado que X, esta magnitud que tenemos aquí, se puede calcular como D por la tangente de θ. Si diferenciamos a ambos lados de la igualdad, diferencial de X sería entonces D partido por el coseno al cuadrado de θ por diferencial de θ. Bien, pues ahora sustituyendo estos valores, recordando aquí lo que vale R y lo que vale diferencial de X, sustituiríamos y tendríamos que el diferencial de X aparece aquí arriba en el numerador, que en color verde, multiplicado por diferencial de θ, que es este término que aparece aquí, que antes no aparecía en la ecuación principal. Este coseno de θ lo mantiene de la ecuación anterior, y R al cuadrado lo podemos expresar como, metiéndolo dentro del paréntesis, como d partido por el coseno de θ, todo elevado al cuadrado. Si simplificamos y extraemos fuera de la integral lo que corresponda, pues mandaremos la lambda partido 4pi epsilon sub 0 fuera de la integral. Todo simplificado nos quedaría un coseno de θ arriba y un d abajo. Nos quedaría el coseno de θ porque estos dos se simplifican, sería este coseno que permanece en el numerador, y este d con este d cuadrado abajo nos quedaría este d en el denominador, multiplicado por diferencial de θ. Haciendo lo que es la extensión de la integral, desde lo que es el valor más pequeño que puede tener el ángulo, que sería desde menos pi medio, hasta el valor máximo que puede tener, que es pi medios, nos quedaría la integral de menos pi medio a pi medio de coseno de θ por diferencial de θ. Si partimos esta integral por la mitad y hacemos solo la mitad del campo, podemos expresar como que es 2 veces
la integral entre 0 y pi medio de coseno de teta diferencial de teta, y todo lo demás permanece igual. Entonces este 2 partido por 4 se convierte ahora aquí en el denominador en un 2. Pi por epsilon sub 0 por d, y lambda quedarían exactamente en el mismo lugar, y la integral entre 0 y pi medio de coseno de teta diferencial de teta lo podemos expresar como seno de teta entre 0 y pi medio, que nos da como resultado el valor final del campo, que es lambda partido por 2pi partido epsilon sub, lambda partido por 2pi epsilon sub 0 por d, que es la distancia que hemos dicho. Esta expresión la vamos a calcular por el teorema de Gauss, y para ello lo que vamos a hacer es aplicarlo tomando una superficie cilíndrica sin tapas, que sería la superficie que desde nuestro punto estamos a cualquier distancia, equidistancia de ese hilo, a una distancia d permanentemente. Y lo que hacemos es tomar un plano para, conteniendo a ese punto, nos va a generar un vector diferencial de superficie perpendicular al plano que forma, y por lo tanto, como el teorema, lo que nos vamos a tener que hacer es comparar dos expresiones distintas del flujo, por un lado, que es diferencial de carga partido por epsilon sub 0, y por otro, que es la integral del producto escalar del campo por la diferencial de superficie, por el vector normal de la superficie que estamos estudiando, pues entonces el vector representativo de la superficie en ese punto sería el perpendicular a este plano verde que estáis viendo, y por lo tanto ambos vectores formarían parte de la misma línea, por lo tanto su ángulo uno con respecto al otro formarían 0 grados, y por lo tanto se puede expresar como e por diferencial de s por el coseno de alfa, siendo el coseno de alfa coseno de 0, que vale la unidad. Por lo tanto, el campo eléctrico, que es constante para todos los puntos que estén a esa distancia, se puede extraer fuera de la integral y nos quedaría integral de diferencial de s, por lo tanto sería e por s, siendo la superficie la lateral de este cilindro sin tapas, que sería por tanto 2pi por el radio, que en este caso le hemos llamado d, para hacer la misma comparación con respecto a la expresión de la forma anterior que hemos calculado por infinitésimo, multiplicado por la longitud indefinida que vamos a tener del anillo. En este caso lo vamos a igualar a la expresión de diferencial de Q, que sería lambda por diferencial de X, como ya hemos visto anteriormente, partido por epsilon sub 0, porque estamos trabajando considerando que es el vacío, sin permitividad relativa. En este caso, haciendo la igualdad entre las dos expresiones y sustituyendo la expresión que teníamos anteriormente en función de la longitud de la diferencial de carga por lambda y por L, ya nos quedaría en función de lambda y L el numerador, y de 2pi d por L por epsilon sub 0 en el denominador. Las dos L se nos simplifican para que no dependan de ellas en la expresión, y nos quedaría exactamente la misma expresión del campo, que sería lambda partido por 2pi por d por epsilon sub 0, quedando demostrado que las dos formas son idénticas y igualmente válidas para demostrar el campo en este caso. Bien, pues hasta aquí este problema, que espero que haya sido de tu interés, y solamente recordarte que en la página principal, fdet.es, puedes encontrar este y otros muchos problemas organizados por categoría que te ayudarán en tus sesiones de estudio. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.